García era ministra de Gobierno en la provincia, ahora como senadora bonaerense, bueno, decís lo tuyo en estas discusiones. ¿Quieren cogobernar los kirchneristas? Me parece... a ver, vamos a contextualizar. El Frente de Todos es un frente que lo componemos distintas fuerzas internas del peronismo. Sería equivocado pensar que el kirchnerismo no es la fuerza mayoritaria dentro del Frente de Todos, lo ha sido no solamente en el territorio de la provincia, sino en todo el país. ¿Eso lo niega Alberto? No sé, no, desconozco si lo niega. Lo que digo es, objetivamente, hoy la fuerza territorial mayoritaria del Frente de Todos es nuestro espacio político, que lo venimos construyendo desde el gobierno macrista, cuando fue Unidad Ciudadana, etc. Lo integra también el Frente Renovador, lo integran otras fuerzas políticas, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, otras fuerzas políticas. Así que a mí me parece que esta mesa política a la que hacías referencia recién, en los CIPERO, lo que tiene naturalmente es que discutirse la gestión, la política, hacia dónde vamos. No solamente las elecciones. No, porque las elecciones, uno discute instrumentos de ingeniería electoral. Cada provincia ya lo tiene sobreabundado el tema. Cada provincia sabe cómo va a funcionar. Además tenemos un montón de provincias con elecciones anticipadas a la elección nacional. O sea que cada uno ya sabe cómo tiene que ser la ingeniería. Reglas de juego político que sí, quizás se pueda plantear frente a la existencia de las PASO, que hoy incluso Capitanich opinó sobre eso. Ya no estamos en tiempo de desandar la PASO. Yo era de la idea, es muy personal, no quiero involucrar a nadie, yo era de la idea de que había que suspender la PASO, porque me parecía que en un año tan convulsionado como el que vamos a tener, con una sociedad complicada este año en cuanto a la percepción de la política, ¿no? Y a estos emergentes como Milei, era conveniente, pero esto es una opinión personal. Ahora, como dijo Coqui, esto ya está, hay que plantear reglas de juego claras. Lo ideal sería tener candidatos en unidad que representen lo que nosotros creemos que debe representar el peronismo cuando se somete a una elección, que es justamente los intereses. Te estaba escuchando con atención con algunos gráficos que veíamos, y efectivamente Cristina lo dijo, aquí hubo crecimiento después de la pandemia. Ahora, crecimiento no indica triunfo. Ayer hablaba con un compañero y me hacía acordar que en el año 97 crecíamos al 7%, y ganó la Alianza después. Me parece que lo que hay que discutir es la distribución, que es lo que venimos planteando. Entonces, me parece que esa mesa política, si bien tiene que considerar las reglas básicas electorales, las reglas de juego, lo que hay que discutir es charlar, discutir y ponernos de acuerdo hacia dónde vamos. Esperemos que el jueves a las 19 horas, en el PJ de Capital Federal, el presidente nos cuente cuál es la estrategia a todos, digamos, porque todos vamos a tener que, los sectores que estén, obviamente, van a tener que participar, aportar a lo que es una campaña política, que no es una cuestión fácil cuando tenemos la oposición, como bien vos describías, ¿no? Permanentemente desestabilizando políticamente este país, sin ningún costo. Teresa, justamente el presidente dijo en las últimas horas en esta entrevista a María O'Donnell que él gobierna con los que puede gobernar, que no es otra forma de decir que no gobierna con un sector, porque hacía alusión en esa respuesta a su relación con Guado de Pedro. Digo, ¿cómo interpretás eso cuando se está llamando un contexto de mesa al diálogo? Porque Alberto Fernández no solo no quiere poner en discusión su gestión, sino que no está gobernando con un sector que compone el Frente de Todos, según él. Sí, escuché la entrevista. El presidente tiene dentro de sus atribuciones gobernar con quien quiera, digamos, con pararse más arriba de un ministro o más arriba de otro ministro, depende de las circunstancias. Eso es una atribución presidencial. No, yo siento que nosotros tenemos, nuestro espacio político tiene mucho que decir, así como lo tuvo para decirlo cuando ganamos la elección. Y además tengo que volver a algo que no quiero volverme exégeta del tema, pero realmente cuando uno vio encuestas a lo largo de estos días, porque las campañas políticas ya están lanzadas desde todos los sectores, para dirimir la cuestión interna a como dé lugar, pero están lanzadas.
Y cuando uno ve que en las encuestas, que yo creo poco, pero cuando se repite la misma tendencia hay que prestarle atención. Cristina Kirchner oscila entre el 30 y el 35% de adhesión popular en cualquiera, se las mire desde donde se las mire y del consultor que sea. Parece extraño que vayamos a una elección con una persona que es la que más adhesión tiene proscripta o impedida para poder presentarse por lo menos con este fallo de la justicia. A mí me parece que uno de los primeros temas que tiene que discutir la mesa cuando discuta el formato electoral es hablar del tema de la proscripción de Cristina. Es inevitable, uno no puede estar planteándose como fuerza política, mostrar distintas alternativas de candidatura y no hablar de quien tiene que hablar, que es la que más adhesión tiene. Ahora, puede ser un ministro candidato en una PASO, o dos ministros incluso candidatos en una PASO, contra el presidente y que eso no afecte la estabilidad del país en un año electoral? No, es que es un poco, repito lo que dijo Coqui, yo creo que lo ideal es que esa mesa política, la que convoca el presidente de la Nación y en la que tendrá que contar el jueves hacia dónde vamos con la estrategia electoral, pueda resolver con el paso del tiempo hasta el cierre de listas, pueda ir resolviendo las cuestiones internas de tal manera de que si bien existe paso, tenemos que tener los mejores candidatos para interpretar lo que la gente va a votar luego, ¿no?, en octubre. A mí me parece que... O sea, vos no te imaginás a Massa, a Guado de Pedro y Alberto Fernández candidatos en las PASO al mismo tiempo. No, en absoluto. ¿Crees que sería contraproducente? No, creo que, digamos, creo que no estaríamos representando las razones por las que la gente nos votó. Ya bastante no hemos cumplido con el contrato electoral que hicimos con la sociedad cuando ganamos, por distintas razones, hay apelación para eso, está todo, pero me parece que hay que hacer un enorme esfuerzo. Yo creo que la unidad tiene un valor. Es un valor importante en el peronismo, ¿no? Porque cuando yo digo estas cosas, enseguida aparecen voces que dicen, bueno, pero es peor que nos gobierne Macri. No, si estamos todos de acuerdo, todos hemos padecido el gobierno de Macri, lo estamos viendo en los números que acabas de mostrar, pero me parece que la unidad tiene un enorme valor en la medida que la unidad de esos sectores políticos de verdad represente lo que la sociedad está esperando de nosotros. Y esto no es un decir. ¿Esperaba una gestión económica como la de Sergio Massa, el que votó al Frente de Todos en 2019? ¿Esperaba un ajuste de esta magnitud? No esperaba. Primero, creo que si hubo errores fue el no haber hecho un reconocimiento público de la situación con la que nos encontramos en el país con la deuda de Macri. Y ¿De quién fue ese error? Creo yo que fue del Ejecutivo Nacional, de la máxima expresión del Ejecutivo ¿Y de Nacional. Cristina no? Porque Cristina estaba el día ese de Alberto, hacerle caso al pueblo, te va a reclamar. De distintas maneras, Cristina era la vicepresidenta con una cosa de enorme respeto por quien había resuelto que fuera el presidente de la Nación, y me parece que era responsabilidad del presidente de la Nación haberlo dicho, y pero de todos sus ministros. Y el hecho de que Cristina lo haya elegido a él, ¿no implicó de algún modo un reconocimiento de que había algo en la gestión económica que ella no quería hacer y que había otro que sí podía? Era el contexto, y ella lo explicó bien en algún momento cuando dijo no me arrepiento de la decisión que tomé, hace poco tiempo lo dijo. No, pero vos estás agregando otro elemento que a mí me parece súper interesante, porque yo creo que es el pecado original, si se quiere, del Frente de Todos, que es no haber dicho que la deuda con el Fondo Monetario no se podía pagar. Pero que esto tendría que haberlo... Porque hacerlo después de ya aprobado en el Congreso el acuerdo con el Fondo... No, pero es que previamente a eso hubo otras discusiones, hubo otros posicionamientos. Desde nuestro espacio político se advirtió que había que seguir negociando, que había que seguir discutiendo, que veníamos del contexto de pandemia, de cuarentena, de crisis económica, de guerra, que no se cerrara ese acuerdo en ese momento. Por eso Guzmán tiene que hacerse cargo de esa decisión. Massa lo quería cerrar antes todavía, un año antes. Bueno, yo digo hasta el pecado de origen, el que vos que me preguntás. Yo creo que tendría que haber habido un reconocimiento por parte del presidente o de su ministro más cercano, de su jefe de gabinete, y una puesta en conocimiento de la sociedad de la situación que nos encontrábamos. Por la gente, si vos... A mí me ha tocado hablar en algunos lugares y preguntarle a cualquiera, y la deuda que tenemos, la gente no tenía claro si esta deuda era nuestra, la habíamos tomado nosotros, venía de antes. Hablo
del común, hablo del laburante, del trabajador. Ahora menos, claro, lo tiene. Ahora menos, pero... El Frente de Todos firmó el acuerdo nuevo con el Fondo Monetario de pero ajuste. hubo expresiones y hubo actitudes en la representación del Frente de Todos que se negó a eso, se negó a votarlo en el Congreso. Fuimos muy castigados por eso, sin embargo me pareció una actitud saludable. Pero Teresa, perdón la interrupción, pero tampoco dieron el portazo, porque digo, Máximo Kirchner se bajó de la presidencia, pero no terminaron de irse el gobierno. Porque es una actitud responsable, yo estoy absolutamente de acuerdo, porque en esto es donde vale la unidad. Nosotros tenemos un frente electoral en un momento de crisis que hay que cuidar y que hay que sostener, mientras que ello no condicione las razones por las cuales la gente nos votó, que creo que es lo que hay que volver a rediscutir, porque si hubo pecado de origen, como vos decís, que lo hubo en quienes tenían esa responsabilidad. No estábamos para celebrar el acuerdo con el fondo, no era un acuerdo exitoso el acuerdo con el fondo, el producto de la votación del Congreso y la acción de Guzmán. Ahora estamos como en la segunda parte de la historia, en medio de un año electoral. Una mesa política se convoca cuando hay vocación, y creo que la debe haber, para este jueves que viene, de escuchar a todos los sectores. Tampoco creo yo mucho en las mesas políticas que son multitudinarias, porque alguien decía el otro día, digamos, después termina un caballo convirtiéndose en camello por el peso de la... Entonces me parece que hay que... ¿Los quieren licuar a ustedes? Es muy difícil que nos puedan licuar. Nosotros tenemos mucho trabajo territorial, no solamente en la provincia de Buenos Aires, que lo tenemos, sino en todo el país. Y además tenemos una vocación fenomenal de que gane el peronismo. Y, digamos, decirnos a nosotros, a cualquier compañero que sea notable en el sector del kirchnerismo, que estamos haciendo cosas para que se pierda es una locura, digamos. Nosotros ganamos elecciones y nos tocó gobernar ganando elecciones y nos tocó gobernar perdiendo elecciones. Si hay alguien que tiene un altísimo valor y respeto por la democracia y por la voluntad popular, somos nosotros. Pero en esto yo quiero hablar de todo el peronismo. Esta es una sociedad, cuando uno la analiza, ¿no?, comparando con otras sociedades de América Latina, con países en desarrollo, esta es una sociedad distinta, pero porque por acá pasó el peronismo. Y me parece que ese es el sentido que tenemos que hacer reverdecer, hablando de brotes verdes, antes de esta elección. Porque no, yo lo que sí creo, y lo digo con humildad, una mesa política que sirva solamente para hacer una distribución de cargos compensatorios entre los distintos sectores no sirve para nada. De verdad que no sirve. Sirve para contentar a los sectores que tuvieron premio en la distribución de los... pero no más, porque después nos enfrentamos a esto, ¿no?, a lo que nos tenemos que enfrentar. Pongamos que Cristina cumple con su palabra y no se presenta, porque ella misma lo dijo, nadie en ese momento estaba obviamente el fallo fresco de la causa vialidad, pero nadie la empujó a decir lo que dijo. Sí, la justicia. Sí, está bien, pero ella dijo justamente que a partir de la presión de la justicia le iba a demostrar a la gente que no se iba a postular por los fueros, ¿no? Supongamos que es cierto, cosa que ahora empieza a ponerse en duda, ¿no? Vos lo pones en duda, por ejemplo. No, yo lo que digo es, Cristina dice lo que dice luego del fallo porque la justicia determinó que dijera eso. Cuando uno se pregunta por qué ese fallo, por qué en ese momento, cómo se desarrolló desde la primera intervención de Luciani, cuando uno lo analiza muy finito, la verdad que había un único objetivo, que era que estuviera inhabilitada para ocupar cargo público, públicamente. Y ella lo explica con claridad. Ella dice, yo no voy a someter a mi fuerza política a que toda la campaña esté asignada por esto. A que yo sea la condenada, la candidata condenada. Bueno, porque eso es lo que buscaba el macrismo. Sí, yo no... Y lo sigue buscando. Mi pregunta es, si pasa eso efectivamente y ella no es candidata, ¿los candidatos que pueda poner el kirchnerismo a competir con Alberto Fernández, le ganan? Es que yo no sé cómo va a terminar esa discusión porque la vamos a empezar el jueves a las 7 de la tarde en el partido con ¿Y a esa Massa? mesa política. Bueno, Massa supongo que va a estar sentado en esa mesa política o quien decida él del Frente Renovador. Me gustaría un candidato único, una síntesis. Lo ideal para confrontar en una elección
es tener un candidato único, pero que pueda expresar lo que la gente nos está demandando. Pero si es un candidato único, no podría criticar la gestión económica, por ejemplo, ahora tutelada por el Fondo Monetario Internacional. Bueno. O sea, sería un candidato del fondo. Pero por eso digo, ¿para qué sirve la mesa de discusión política? Para discutir estas cosas. En la medida que se puedan discutir esas cosas en la mesa, tal vez como no haya acuerdo, haya dos candidatos. Entonces la gente libremente pueda elegir en una PASO quién del peronismo representa mejor lo que está esperando de nosotros, de la política, del gobierno. A mí no me asusta que haya PASO. Lo ideal es una cosa. Si no está ese ideal, bueno, yo veo con asombro el comportamiento de la oposición, lo describiste vos hace un rato, ¿no? Son batallas campales realmente. Pero ahí se trata de discutir la distribución de poder, de cargos, de lugares. Entonces, si el radicalismo en tal lugar, no quiero opinar de la interna Juntos por el Cambio, bastante tengo con la nuestra, pero me parece que nuestra discusión tiene que ver con otras cosas. Nuestra discusión no tiene que ver solamente con una equiparación de lugares de las distintas fuerzas políticas, si halcones, palomas, esto, ¿no? Patricia Bullrich creyendo, si Macri. Digamos, nosotros estamos discutiendo de otra manera, como siempre discute el peronismo, y vamos a discutir las cosas de fondo. Teresa, gracias por venir. A vos.